El contrato de cristal Alejandro Vargas observaba la Ciudad de México desde los ventanales de su penthouse, con la mandíbula tensa y un vaso de tequila añejo en la mano. A sus 32 años, controlaba el imperio de Vargas Holdings, pero ese poder estaba a punto de desmoronarse. El testamento de su abuelo era claro y absurdo. Si no presentaba una esposa legítima antes de la junta de accionistas del viernes, el control total pasaría a su tío Arturo, un hombre despiadado que ya había comenzado a mover sus fichas. Alejandro necesitaba una solución rápida, desechable y que no hiciera preguntas. Un contrato. Esa misma noche, las oficinas principales de la empresa estaban en silencio, a excepción del rítmico sonido de un trapeador. Sofía Reyes limpiaba el piso de mármol del piso 40 con una dedicación que contrastaba con su uniforme desgastado. Cuando Alejandro salió del elevador, pisando fuerte con sus zapatos italianos, dejó un rastro de lodo sobre el suelo recién lustrado. Sofía se detuvo, apretó el mango del trapeador y, sin dudarlo, le bloqueó el paso. Le dijo, mirándolo directamente a los ojos, que su dinero no le daba derecho a pisotear el trabajo de los demás, y le exigió que se quitara los zapatos. Alejandro se quedó helado. Acostumbrado a que todos bajaran la mirada, la insolencia de esa mujer lo desarmó. En ese instante, su mente calculadora vio la oportunidad perfecta. Le ofreció un trato descabellado: casarse con él por un año, a cambio de una suma que le aseguraría no volver a tocar un trapeador en su vida. La ceremonia civil fue un trámite helado. En la oficina del juez, Sofía no llevaba joyas costosas ni el vestido de diseñador que Alejandro había intentado comprarle. Llevaba un traje sastre sencillo, de segunda mano pero impecable, dejando claro que su dignidad no estaba a la venta. A unos metros de distancia, Valeria, la exnovia de Alejandro y aliada secreta de su tío, los observaba con una sonrisa venenosa, murmurando que ese teatrito no duraría un mes. Sofía ignoró las miradas clasistas, firmó el documento con pulso firme y aceptó mudarse al penthouse, estableciendo la regla inquebrantable de mantener sus vidas separadas. Pero la convivencia forzada comenzó a resquebrajar el hielo. El enorme departamento se llenó de pequeñas tensiones cotidianas. Alejandro intentaba imponer sus horarios estrictos, pero Sofía lo desafiaba encendiendo la radio con música ranchera mientras preparaba el desayuno. Una noche, Alejandro regresó empapado por una tormenta, ardiendo en fiebre tras una semana de estrés insoportable. Sofía, en lugar de llamar al personal de servicio, se quedó a su lado. Le preparó un té de manzanilla con miel, exactamente como lo hacía su abuela, y le colocó paños fríos en la frente hasta el amanecer. Por primera vez en años, Alejandro bajó la guardia. El roce accidental de sus manos al intercambiar una taza de café a la mañana siguiente estuvo cargado de una tensión eléctrica que ninguno de los dos se atrevió a mencionar. El castillo de naipes se derrumbó una tarde lluviosa. El tío Arturo había contratado investigadores y con una sonrisa triunfal le arrojó una carpeta a Alejandro sobre su escritorio. Sofía no era solo una empleada de limpieza. Su verdadero apellido era Navarro. Era la única heredera de la constructora que Vargas Holdings había aplastado y llevado a la bancarrota 10 años atrás. Alejandro llegó al penthouse hecho una furia, sintiéndose engañado, y la confrontó. Sofía no retrocedió. Con lágrimas de pura rabia en los ojos, le gritó que había renunciado a su fortuna, y a su nombre precisamente para no ser un monstruo corporativo como él y su familia. Le confesó el dolor de ver a su padre perderlo todo por la avaricia de los Vargas. La verdad dolió mucho más que la mentira. La herida que los separaba parecía insalvable. Siguieron semanas de un silencio asfixiante. Dormían bajo el mismo techo, pero a kilómetros de distancia emocional. Sin embargo, Alejandro no podía sacudirse la culpa. Dejó de intentar comprar su perdón con cheques. En su lugar empezó a dejar pequeñas cajas de pan dulce, las conchas de vainilla que ella adoraba, sobre la isla de la cocina. Canceló reuniones importantes solo para asegurarse de estar en casa cuando ella llegaba. Era una disculpa silenciosa, un intento de demostrarle que él no era el hombre que destruyó a su familia. El golpe final del tío Arturo llegó en la víspera de la gran junta.
Convocó a la junta directiva para exponer el matrimonio como un fraude y revelar la identidad de Sofía, buscando anular los derechos de Alejandro y tomar la empresa. La noticia se filtró a los medios. Era un escándalo perfecto. Alejandro le dijo a Sofía que podía irse, que no tenía que enfrentar la humillación pública por un contrato, pero ella se negó. Se puso su mejor vestido, levantó la barbilla y caminó del brazo de Alejandro hacia la sala de juntas, dispuesta a enfrentar a los lobos. Frente a todos los accionistas, Arturo comenzó su discurso triunfal, exigiendo la expulsión de su sobrino. Fue entonces cuando Alejandro, respaldado por Sofía, sacó su propia carta. No era una simple defensa, sino un dossier completo que él mismo había investigado en secreto. Los documentos probaban que había sido Arturo, a espaldas del difunto abuelo, quien había orquestado el fraude ilegal para arruinar a los Navarro y que llevaba años desviando fondos de Vargas Holdings. El silencio en la sala fue absoluto. Arturo, acorralado y sudando frío, intentó balbucear una excusa, pero la seguridad del edificio lo escoltó hacia la salida mientras los inversores le daban la espalda. Perdió todo en un instante, frente a los ojos de la mujer cuya familia había destruido. Esa noche, en la tranquilidad del penthouse, Alejandro no le ofreció un nuevo contrato. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y le pidió perdón, no solo por el inicio de su relación, sino por los pecados de su sangre. Le confesó con la voz quebrada por una vulnerabilidad que jamás había mostrado, que el imperio no valía nada si no podía compartirlo con la única mujer que había tenido el valor de enseñarle a vivir con el corazón. Sofía, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos, dejó caer la coraza de orgullo y lo besó, sellando un compromiso que esta vez no necesitaba firmas. Los meses pasaron y la vida de ambos se transformó. Sofía no volvió a limpiar pisos ajenos. Con el apoyo incondicional de Alejandro, fundó su propia firma de restauración arquitectónica, devolviéndole el prestigio al apellido Navarro. Una tarde, en la luminosa oficina de su nueva empresa, Alejandro apareció de sorpresa con un ramo de girasoles y 2 cafés. Se abrazaron junto a los planos extendidos sobre la mesa, construyendo juntos un imperio basado en el amor y el respeto mutuo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y redención. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. Your TXT file is ready. Historia parte 2 TXT abierto. Damian Sterling observaba el tráfico de la Ciudad de México desde los ventanales de su oficina en Sterling Capital. La junta directiva había sido clara esa mañana. Las acciones de la empresa caían y los inversores extranjeros exigían estabilidad tras los recientes rumores en los medios sobre su vida irresponsable. Damian necesitaba limpiar su imagen de soltero codiciado y necesitaba hacerlo antes del gran foro financiero del mes. Requería una pareja modelo, alguien impecable que convenciera al mundo de que él era un hombre de familia confiable y maduro. Para escapar del intenso estrés corporativo, Damian solía conversar en una aplicación de citas anónima bajo un seudónimo. Allí había conocido a una mujer de mente ágil que lo desafiaba constantemente con su ironía. Decidió que era momento de conocerla en persona, viendo en ella la candidata perfecta para su propuesta de negocios. Se citaron en una cafetería modesta. Allí estaba Camila Soto. Ella no se dejó impresionar por el costoso traje a la medida de Damián. Cuando él le ofreció un contrato millonario para fingir ser su prometida por 6 meses, Camila soltó una carcajada seca, dejando claro que su dignidad no era un servicio de alquiler. Sin embargo, acorralada por deudas médicas de su madre que amenazaban con destruirla, terminó aceptando el trato, imponiendo sus propias reglas de respeto mutuo y dejando muy claro que no sería una simple muñeca de adorno. La firma del acuerdo fue tan fría y metódica como una transacción bancaria. Camila se mudó a la enorme mansión de Damián bajo estrictas cláusulas de privacidad. Desde el primer evento público, Elias Graves, el socio mayoritario y supuesto mejor amigo de Damian, la observó con una desconfianza palpable. Parecía reconocer algo peligroso en la postura firme de la joven. Camila, por su parte,
no se dejó intimidar por el lujo extremo, ni por las sonrisas falsas de la alta sociedad que los rodeaba. Con el tiempo, la convivencia forzada empezó a derribar las barreras de hielo entre ellos. Las discusiones sobre protocolos de etiqueta se transformaron en charlas profundas de madrugada en la biblioteca. Una noche, Camila tuvo un leve ataque de pánico por la inmensa presión de la prensa. En lugar de llamar al personal de servicio, Damian se sentó con ella en el suelo, sosteniendo su mano en silencio hasta que su respiración se calmó. Semanas después, él canceló una junta importante en Nueva York solo para llevarle té caliente cuando ella amaneció con fiebre. La atracción entre ellos ya no formaba parte del guión. Era una realidad innegable, pero el pasado siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Durante una cena de caridad, Damián descubrió la verdad al notar la reacción aterrada de Camila frente a Elías. Ya en casa, ella rompió el silencio. Le confesó con la voz cargada de dolor y lágrimas de frustración que no era una desconocida. 2 años atrás, había sido una de las analistas financieras más brillantes de la propia empresa de Damián, hasta que descubrió un enorme desvío de fondos. Antes de que pudiera hablar, fue despedida injustamente, amenazada y vetada de toda la industria, y el hombre que había destruido su carrera para ocultar su propia corrupción era Elias Graves, el socio en quien Damian más confiaba. La revelación cayó como un balde de agua helada. Damian se sintió traicionado y profundamente avergonzado por su propia ceguera. Camila, sintiendo que él jamás dudaría de su socio de toda la vida, se encerró en sí misma, levantando un muro defensivo entre los dos. Durante días, apenas cruzaron miradas. Damian no intentó convencerla con promesas vacías. En cambio, empezó a dejarle un café de olla humeante cada mañana en la cocina, exactamente como a ella le gustaba, acompañándolo con recortes sobre nuevas oportunidades. Era su manera silenciosa de decirle que le creía ciegamente y que estaba dispuesto a arreglar las cosas. Elías, dándose cuenta de que Camila estaba a punto de desenmascararlo, decidió atacar primero. Orquestó un plan para filtrar a la prensa documentos manipulados que la acusaban de fraude, buscando destruirla por completo y forzar a Damian a cederle el control total de la empresa por el escándalo inminente. Pero no contaba con que Damian y Camila ya no eran 2 extraños con un contrato, sino un equipo invencible. Durante el aniversario de Sterling Capital, justo cuando Elias tomaba el micrófono para anunciar la supuesta crisis que destituiría a Damian, los altavoces del salón emitieron un sonido diferente. Era una grabación de audio impecable. La voz de Elías resonó en cada rincón del evento, detallando sus fraudes millonarios y lanzando amenazas despiadadas contra Camila 2 años atrás. El pánico se apoderó del rostro del villano. Los inversores retrocedieron escandalizados. Antes de que pudiera escapar por la puerta de servicio, los oficiales de policía irrumpieron en el salón. Elías fue arrestado y humillado públicamente, perdiendo todo su poder en un solo instante, ante la mirada de la mujer a la que había intentado pisotear. Esa misma noche, en la tranquilidad de la mansión, Damian rompió el contrato de confidencialidad y lo arrojó a la chimenea. Miró a Camila a los ojos y, despojándose de toda su arrogancia, le pidió perdón por no haber protegido a su propia gente a tiempo. Le confesó que todo el dinero del mundo no significaba nada si ella no estaba a su lado para compartirlo. Camila, viendo al hombre sincero y vulnerable detrás del traje de millonario, sonrió con ternura y lo besó profundamente, dejando atrás todo el dolor del pasado. 1 año después, el corporativo frío de la gran ciudad era solo un recuerdo. Damian había cedido el control de la empresa a una junta externa, y ambos se habían mudado a un hermoso pueblo costero. Allí, con el sonido de las olas de fondo, Camila dirigía su propia firma de consultoría ética, apoyada cada día por Damian, quien finalmente había encontrado una riqueza verdadera que el dinero jamás podría comprar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y justicia. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. Julian Ashford,
odiaba los eventos públicos, pero la gala benéfica en el corazón de la Ciudad de México era obligatoria para mantener la impecable imagen del grupo Ashford. Al salir por la puerta trasera para evitar a la prensa, una escena caótica llamó su atención. Una mujer intentaba protegerse de un enjambre de fotógrafos que la acorralaban sin piedad, lanzando preguntas venenosas sobre su reciente y humillante ruptura. Julian, movido por un impulso inusual que no lograba comprender, se abrió paso a empujones entre los flashes. La cubrió con su saco a la medida y la sacó de allí en su camioneta blindada. A la mañana siguiente, la fotografía del enigmático millonario rescatando a la mujer misteriosa estaba en todas las portadas del país, cambiando el rumbo de sus vidas para siempre. La mujer era Margarita Ríos. No era una completa desconocida en el mundo empresarial. Hasta hacía un mes había sido la prometida de Fernando Montalvo, el mayor rival de negocios de Julian. Fernando la había descartado públicamente para comprometerse con la hija de un senador, buscando asegurar una concesión gubernamental multimillonaria. Cuando Julian y Margarita se sentaron a platicar en la inmensa oficina de él, el aire crepitaba de tensión. Julian le propuso un trato fríamente calculado. Si se casaban por un año, él limpiaría su reputación de soltero irresponsable frente a los inversores más conservadores para ganar ese mismo contrato del gobierno, y de paso le darían a Fernando el golpe maestro que merecía. Margarita lo miró de arriba a abajo, apretó los puños y le dijo con la voz firme que no sería el trofeo de nadie para ganar una guerra de egos. Sin embargo, acorralada por el asedio mediático que amenazaba con destrozar lo poco que le quedaba de paz, terminó aceptando el trato. Impuso sus propias reglas, dejando muy claro que su obediencia no estaba incluida en el cheque mensual. La boda civil fue un evento privado, helado y veloz, sin sonrisas ni rastros de romance. Margarita se instaló en el lujoso penthouse de Julian, trayendo consigo un aire de dignidad inquebrantable que contrastaba con los fríos muros de mármol. Durante su primera aparición pública como esposos en una cena de negocios, Fernando Montalvo los observó desde el otro lado del salón, con la mandíbula tensa y los ojos inyectados de malicia. Margarita mantuvo la frente en alto. Minutos antes de salir de casa, se había negado rotundamente a usar el collar de diamantes que Julian había intentado ponerle en el cuello para impresionar a los medios. Le había dicho, sosteniéndole la mirada, que su lealtad se ganaba con respeto, no con joyas que pesaban como cadenas. Con el paso de las semanas, la fricción constante entre ellos comenzó a transformarse en una extraña fascinación. Las cenas silenciosas en la larga mesa del comedor se convirtieron en debates acalorados sobre la vida, el arte y los negocios. Una noche, tras un largo y brutal día de presiones de la junta directiva, Julian la encontró dormida en el sofá de la biblioteca, con un libro en el regazo. Sin decir una palabra, buscó una cobija suave, la cubrió con delicadeza y se quedó observándola en silencio, dándose cuenta de que la soledad de su mundo se estaba desvaneciendo gracias a ella. Días después, cuando Julian llegó a casa ardiendo en fiebre por una infección respiratoria, Margarita no llamó al equipo de enfermeros privados. Ella misma le preparó caldo de pollo, se sentó a la orilla de su cama y le cambió las compresas frías en la frente durante toda la madrugada, en un momento de vulnerabilidad compartida que los dejó sin aliento y que ninguno de los dos se atrevió a mencionar al día siguiente. Pero la paz en el mundo de los millonarios es frágil. Un periodista sensacionalista, financiado en las sombras por Fernando, publicó un artículo explosivo en primera plana. Margarita tenía un secreto guardado bajo llave. Un hijo de 5 años, llamado Mateo, a quien mantenía oculto en un tranquilo pueblo a las afueras de la ciudad. Fernando no era el padre del niño, pero había descubierto su existencia y había amenazado con usar sus influencias para quitarle la custodia si ella alguna vez hablaba mal de él ante la prensa. Al ver la noticia en la televisión, Julian sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. La confrontó en medio de la inmensa sala de estar, sintiéndose utilizado y traicionado. Margarita,
Con lágrimas de pura desesperación y orgullo herido resbalando por sus mejillas, le gritó que había firmado el ridículo contrato de matrimonio únicamente para ganar el poder y los recursos suficientes para proteger a su pequeño niño de monstruos despiadados como Fernando y como él. El distanciamiento fue inmediato y glacial. Durante casi 2 semanas se evitaron en los anchos pasillos del departamento. El silencio se volvió un arma afilada. Pero la enorme casa pesaba demasiado en el pecho de Julian. Comprendió en la soledad de su estudio que el amor feroz de una madre era la mayor prueba de integridad que existía en un mundo lleno de falsedad. No intentó comprar su perdón enviándole flores costosas. En cambio, Margarita regresó una tarde y encontró que una de las amplias habitaciones de visitas había sido completamente transformada en un cuarto de juegos lleno de libros sobre dinosaurios, rompecabezas y un pequeño telescopio apuntando a las estrellas. Sobre la cama de sábanas coloridas había una nota escrita a mano por Julian, donde le rogaba que trajera a Mateo a casa, prometiendo que bajo su techo nadie se atrevería a lastimarlos jamás. Fernando Montalvo, furioso al ver que su plan de separarlos había fracasado estrepitosamente, lanzó su último ataque a la desesperada. Convocó a una masiva rueda de prensa en el salón principal de su empresa, justo horas antes del anuncio oficial del gobierno, dispuesto a destrozar la moralidad de los esposos, presentando documentos falsificados que declararían a Margarita como una madre inestable y peligrosa. Margarita y Julian llegaron juntos al recinto, tomados de la mano, enfrentando los flashes con una calma letal que desconcertó a todos. Cuando Fernando comenzó a escupir sus acusaciones frente a los micrófonos, Julian dio un paso al frente. No alzó la voz ni perdió los estribos. Simplemente hizo una señal a su equipo legal, quienes proyectaron en las pantallas gigantes del salón las pruebas irrefutables que habían estado recopilando en secreto durante días. Eran grabaciones de seguridad, correos electrónicos encriptados y comprobantes de transferencias bancarias que demostraban claramente cómo Fernando había sobornado a funcionarios de la corte para amenazar a Margarita, además de revelar un enorme esquema de lavado de dinero en sus proyectos pasados. El salón estalló en murmullos de indignación y gritos de los reporteros. Los principales inversores de Fernando, viendo la evidencia innegable transmitida en vivo a nivel nacional, comenzaron a salir del salón abandonándolo a su suerte. Fernando, pálido, sudando frío y temblando, intentó huir por la puerta lateral hacia el estacionamiento, pero fue rodeado por las autoridades mexicanas antes de llegar a su automóvil. Perdió su libertad, su empresa y todo su falso prestigio ante los ojos de la mujer a la que había intentado destruir. Esa noche, lejos del ruido ensordecedor de los medios, Julian y Margarita estaban sentados en la suave alfombra de la nueva habitación infantil, viendo al pequeño Mateo dormir plácidamente con su dinosaurio de felpa abrazado al pecho. Julian se giró hacia ella, le tomó las manos con una ternura infinita y sin la menor sombra de la arrogancia que solía caracterizarlo, le confesó que aquel contrato de negocios había sido el mayor error de su vida. Le dijo que lo que sentía por ella y por el niño no podía limitarse a un frío pedazo de papel. Le pidió perdón por sus dudas pasadas y le juró mirándola a los ojos que pasaría cada día del resto de su vida cuidando de ambos y demostrándole su amor con hechos. Margarita acarició su mejilla, dejando caer finalmente todas sus murallas de defensa, y le regaló una sonrisa llena de paz y alivio antes de besarlo profundamente, sellando una promesa de amor verdadero. 3 años más tarde, la vida de ambos era irreconocible. El imperio del grupo Ashford seguía prosperando con más fuerza que nunca, pero Julian ya no era el hombre frío y solitario de la cima corporativa. En el inmenso y verde jardín de su nueva casa a las afueras de la ciudad, se escuchaban las risas de Mateo mientras corría persiguiendo a su perro labrador. A lo lejos, bajo la sombra de un árbol viejo, Julian abrazaba por la espalda a Margarita, quien acariciaba con dulzura su propio vientre abultado de 7 meses. Juntos habían dejado atrás las guerras de poder para construir un hogar cálido, donde el dinero era solamente una herramienta y el amor verdadero
era su mayor y más valiosa fortuna. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y valentía. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima.